La puerta casi sale volando. De su interior emergió la figura atemorizada y torpe de James Gordon, quien más que correr, demoría todo a su paso con tal de salir a la calle y dirigirse al Hospital Mercy. Nada podía frenarlo, ni una silla, ni un escritorio, ni el detective McGonagall, cuyo cuerpo y rosquillas cayeron al suelo como una bomba atómica. Acababa de comprarlas, balbuceó, viéndolas esparcidas alrededor de su grasosa forma, inertes y deformes, quizás preguntándose, como él, qué demonios estaba pasando para que el comisario actuase de aquella manera. No muy lejos, una pequeña turba sacudía a un compañero de azul, que ajustaba con frenesí su pequeña radio para captar una frecuencia en específico. Tras unos intensos segundos, conformados por demandas exigentes y gesticulaciones nerviosas, el aparato dio paso al canal de noticias habitual de la ciudad, Action News. La inconfundible voz de Summer Grison dio la bienvenida a los espectadores con una noticia de última hora. Más de 68 fallecidos y media docena de heridos daban el pistoletazo de salida al año nuevo desde la mansión Wayne, a medio derrumbar por causa de un violento ataque por parte de, según testigos, un grupo de seguidores de Batman. El motivo del asalto todavía sigue siendo un misterio, y Bruce Wayne se ha negado a ofrecer declaraciones, acompañando a la hija del comisario de policía, Barbara Gordon, al Hospital Mercy. Al igual que ella, muchos otros fueron hallados en pésimas condiciones, al igual que la última sensación de Gotham, el famoso detective conocido como El Acertijo, quien hace poco recibió la llave de la ciudad. Del que no se sabe absolutamente nada es Harvey Dent, quien habría sido consumido por las llamas del incendio y ya no podía seguir hablando más. Las arcadas dieron lo mejor de sí y la reportera fue incapaz de contener el vómito que revolvía su estómago tras ver todo aquello que la rodeaba. Desde su despacho, Chips Reck digería el suceso con precaución, tratando de controlar los temblores de sus manos con unos cuantos vasos de whisky. Pero, al igual que ella, era incapaz de asimilar lo que estaba transmitiéndose en su televisor. Una cosa era ver a un hombre asesinado de un disparo y la otra era verlo como... parecía tan tranquilo. Él y muchos más estaban como durmiendo, relajados, impolutos. Todo parecía estar bien, hasta que enfocaban sus rostros, deformados y ensanchados con una grotesca sonrisa de oreja a oreja. Si aquellos desgraciados habían sido asesinados por seguidores extremistas de Batman, ¿a qué venían esas muecas diabólicas?, pensó. Rememoraba tiempos pasados, cuando un tal Joker trató de envenenar a toda la ciudad con una especie de cosa conocida como Smilex. No le sonaba para nada. Quizás otro trago le ayudaría a recordar aquella época pasada. Lo recordaba todo como si fuera ayer. Arnold Wesker no disfrutaba de la ópera. Se le hacía muy aburrida y demasiado larga. No era tan divertida o entretenida como los Looney Tunes y, lo que es peor, le distraía. Le obligaba a pensar. Y siempre que tenía tiempo para pensar, pensaba en Bradgate, su antiguo hogar, y todo lo que vivió allí. Todavía recuerda aquella horca aterradora, a Donegan, su viejo compañero de celda, a Woody. Alguien gritó. No parecía provenir del público, sino del escenario. Un payaso parecía estar cantando.
Aquella música le estaba dando sueño, pero entonces alguien más comenzó a reír. Al principio, nadie le dio importancia al asunto, hasta que la intensidad de esos sonidos aumentó y aumentó, robándose el protagonismo de los actores aquí presentes, silenciándolos poco a poco. Scarface Scareri reía sin parar, feliz como una perdiz, y acompañado de una radio que tenía depositada frente a él en su pequeña mesa. Aún riendo, la marioneta se percató de que todo el mundo lo miraba. Wesker temió por ellos. Para su sorpresa, el hombrecillo cabizbajo notó que éste sacaba una gran faja de billetes de sus bolsillos, desarreglando aquel precioso traje de gala que tanto trabajo le había costado preparar a Wesker. Su jefe no podía comprender por qué todo el mundo tenía la cara tan larga. Deberían sonreír más, concluyó, y estaba dispuesto a ayudarles a conseguirlo. Esa noche regalaría a todos los presentes cualquier cosa que quisieran. Invitar a casa. Alzando su copa con una mano y un fajo de billetes con la otra, Scarface dio rienda suelta a una reacción en cadena repleta de ovaciones, aplausos y carcajadas. Ya no importaba la ópera, ya no importaban las miradas curiosas de algunos, ya no importaban Harvey Dent, ni el acertijo, y ni siquiera Batman. De un disparo, había hecho explotar a todo el zoo. Su plan había salido de maravilla, por ende, estaba feliz. Y cuando Scarface está contento, los demás también pueden estarlo. Los invitados, los guardas, e incluso los artistas del escenario, como ese tal no sé qué Heigen o Carlo, que le suplicó una y otra vez el tenerlo en cuenta para su club como una estrella invitada y yada. ¿Qué más daban esas cosas? La vida es bella y el mundo es suyo. El Hospital Mercy hacía gala de su propio macrocosmos. Cada pasillo, escalera y habitación estaba repleta de personal, moviéndose de un lado para otro como caóticas marionetas. Si unos arrastraban camillas, otros buscaban a sus hijos desaparecidos. Y luego estaba Gordon, tratando de abrirse paso en aquel mar de decadencia como un Moisés moderno. Le costó un poco, pero pudo dar con Bárbara. La divisó no muy lejos de un grupo de policías, encabezados por Bullock, quien tenía a Bruce Wayne y su mayordomo atrapados en un rincón. Sus preguntas eran sencillas, respondidas con monosílabos y centradas en los hechos acontecidos en aquella fiesta. Conocía a los atacantes, estuvo presente en X lugar, vio a Harvey Dent y viceversa. El comisario, por supuesto, ordenó a sus hombres que cesasen aquella pantomima, pues todos sabían a la perfección quién había organizado ese ataque. ¿Se refería a Batman?, farfulló el alcohólico. ¿Cuántas personas más tenían que caer para que se diera cuenta de que el murciélago suponía un peligro para Gotham? No lo está criticando solo por sus acciones, sino por su influencia. Aquel asesino debía ser llevado ante la justicia cuanto antes, vociferó. Bruce no estaba con el humor o fortaleza para soportar aquellos comentarios, así que se dirigió a la habitación de Bárbara junto al comisario, dejando atrás los feroces comentarios del borrachín, amenazando con dimitir del puesto si seguía haciendo la vista gorda sobre Batman, a quien culpaba por lo ocurrido. Ambos comprendieron la graciosa ironía de la situación a su manera, pero prefirieron enfocarse en otra persona. Los sedantes habían surgido efecto, otorgándole un descanso temporal, aunque fueran incapaces de camuflar los vendajes, heridas y quemaduras que rodeaban todo su cuerpo, en especial su cara. Gordon no podía ni mirarla, pues aquella imagen le resultaba desoladora.
Hubiera preferido ser fusilado antes que ver las piernas descaloradas de su propia hija. Por su parte, Bruce se limitaba a mantener la mirada perdida, incapaz de interferir en el doloroso pesar de su aliado. En el fondo, le habría gustado tenderle la mano y ofrecerle apoyo. Le hubiera gustado decirle que todo saldría bien, igual que él lo hizo en su día, hace mucho tiempo. Pero las palabras de Bullock resonaban en su cabeza. Tuvo que salir al pasillo, en un intento de opacarlas con el jolgorio exterior. No funcionaba. Alfred notó que algo no estaba bien, así que no dudó en interferir. A cambio, lo único que obtuvo fue una débil sonrisa por parte de su señor, una mueca cínica y desamparada. ¿Era su intento de derramar unas cuantas lágrimas por la señorita Gordon?, cuestionó el mayordomo. No, era una sonrisa legítima. Todo eso, los comentarios de Bullock, los Jokers disfrazados como Batman, no podía evitarlo, le hacía gracia. No sabe qué le resulta más gracioso, de hecho, que un títere haya hecho todo eso posible, o que toda una ciudad sea puesta en su contra gracias a unas cuantas mentirijillas. Gotham y su caraña se merecían los unos a los otros, concluyó Bruce, y hubo algo en aquellas palabras que preocupó mucho a ambos. No tardaron en darse cuenta del porqué. La voz confundida y potente de Chipsreck, mancillada con unas cuantas copas de más, exigía que se le notificase inmediatamente sobre el estado de salud de su cliente, el Acertijo. Como ya todo el hospital debía saber, aquel hombre era el no va más de la ciudad, y también una de las influencias más notables de Empresas Shrek, lo que se traduce a: si algo malo le sucede a mi mascota, mis abogados caerán sobre vuestras cabezas más rápido que la bomba de Hiroshima. De entre todos aquellos médicos y enfermeras, la única persona que osó alzarle la voz fue Leslie Tompkins, recordándole que el paciente estaba siendo bien cuidado y que tendría novedades una vez hubiera terminado la operación, pero por ahora tenía que cerrar el pico y esperar como los demás. Acto seguido, se marchó, tambaleándose de un lado a otro por varios motivos. Entre ellos, la intromisión de un crío de mechón blanco, que se abría paso entre la muchedumbre como un roedor, cargando consigo varios vendajes y medicamentos. Si Leslie fuera 20 años más joven, lo habría descubierto con las manos en la masa, pero sus días como enfermera habían pasado a mejor vida. Ahora, el hospital sufría una crisis infinita y se la necesitaba, igual que aquella vez, hace 2 años. Aquel horrible recuerdo se disipó como la niebla al verse cara a cara con Bruce Wayne. Mientras Chip aguardaba en el pasillo, apoyándose contra un pilar de piedra para no caerse, Bruce y Leslie caminaron a través de todo el precinto como viejos amigos. Era lamentable que volvieran a cruzar caminos bajo esas circunstancias. Tenían que dejar de verse así, comentó la anciana. Ella no creerá lo que se dice por ahí sobre él, ¿o sí?, preguntó el ricachón. Para nada, pero es innegable que su influencia humanitaria para con Gotham está desatando un efecto dominó considerable, y aquello era difícil de ignorar, más aún en un lugar como ese. Tarde o temprano, el millonario tendría que pasarse por su despacho y hablar con ella, como en los viejos tiempos. Pero aquella cita tendría que esperar. ¿Qué sabe sobre el Acertijo?, atacó Bruce. Pues que su estado es más grave de lo que parece. Resulta que su base craneal es muy sensible. Es imposible saber por qué, dado que el paciente no posee un expediente médico, y ni siquiera saben su nombre real todavía, pero están tratando de solucionarlo rebuscando debajo de todas las piedras del hospital. Pese a todo esto,
las posibilidades de que el detective sobreviva son entre un 40% y un 35%, quizás menos. Sincerándose, Bruce declaró que no podía importarle menos la salud de ese hombre, pues su pregunta no iba por allí. Volvió a reformularla. ¿Qué sabe sobre la relación del Acertijo con sus padres? No mucho. Eran socios de negocios. Al igual que con ella, trataron de recurrir a él como una herramienta más para revitalizar Gotham. Pero había algo raro entre ellos. Quizás fue por eso que cortaron comunicación. ¿A qué se refiere?, preguntó el huérfano. No lo tiene muy claro, pero poco antes de su muerte, Thomas canceló su alianza con el Acertijo por motivos que nunca llegó a descubrir, aunque ella se hace a la idea del posible motivo. Desde entonces, su popularidad cayó en picado, lo que supuso un duro golpe para su programa de televisión y su rol como detective público en un todo. Bruce comprendía por dónde iban los tiros, pero, a su vez, lo consideraba absurdo. ¿No estará insinuando que él tuvo algo que ver con la muerte de sus padres? ¿O sí? Ambos saben que eso no es verdad y que aquella historia ya fue cerrada. Pero, entonces, ¿quién es ese hombre en realidad? ¿Qué es lo que quiere? ¿No es esa la pregunta del $1.000.000?, atajó Leslie. Solo el Acertijo conoce la respuesta. Lo recordaba como si fuera ayer. Tendido sobre la mesa de operaciones, el detective era examinado por múltiples doctores, quienes habían abierto su cráneo como si de un origami se tratase. Debían encontrar la raíz del problema y solucionar su estado actual para que no volviera a repetirse en un futuro próximo, comentó uno de ellos. Eso es, claro, si tenía futuro en primer lugar, respondió otro. Pero el Acertijo no podía estar más alejado de aquella nimia preocupación. En su lugar, frotaba a través del espacio-tiempo, a través de sus ondas cerebrales, acosado por otra clase de problema mucho más personal, mucho más antiguo. Lo acechaba como aquel funesto día en el orfanato, aquella clase, aquel concurso. Era el gran día. Se había estado preparando para ello toda la semana, acudiendo a la biblioteca y estudiando infinidad de libros sobre múltiples temáticas: historia, ciencias, astronomía, comida, ocio, deportes, etc. A duras penas estaba en tercero de primaria, pero no podía evitar tomarse aquello muy en serio. Después de todo, los acertijos eran su única pasión en la vida, y aquel juego le ofrecería la oportunidad de demostrar su valía ante todos los demás. Y lo hizo. Para calcular cuánto es 1/3 de 3.996, ¿qué tienes que hacer? Dividir la cifra entre 3. ¿Puedes nombrar a un animal mamífero que vuela? El murciélago. ¿Por qué los protestantes se llamaban así? Los protestantes, o luteranos, son los seguidores de Martín Lutero, un fraile alemán que vivió a comienzos del siglo XVI. Lutero protestó contra la corrupción de la Iglesia y creó una nueva doctrina que negaba al Papa de Roma, basándose en la lectura de la Biblia. Abró, respondió y contestó con elocuente firmeza y, tras unas cuantas rondas, ganó el concurso. Fue aplaudido por sus compañeros, reconocido como el intelecto superior entre aquellas hormigas. No del todo. Hubo aplausos, sí, pero también frialdad, aburrimiento, ignorancia. No podía comprenderlo. Había ganado, pero varios de ellos seguían hablando entre sí, ignorando al claro vencedor y juntándose con el perdedor del quinto puesto. Lo peor es que,
tras pensar en ello durante horas, fue incapaz de responder aquella simple pregunta. ¿Por qué? Repería sus lágrimas con sus nerviosos nudillos, alejado de aquel edificio gótico que le daba un techo y comida, abrazado por la sombra de una de las tantas gárgolas que decoraban el puente de entrada a aquella escabrosa mansión. Estaba cansado de mirarla. Ya no la percibía como digna de ser diseccionada por sus ojos, así que enfocó su vista en la otra silueta que llamaba su atención. Gotham. Cubierta de nubes y vapores tóxicos, el Creo la estudiaba con recelo, extrayendo un pequeño rompecabezas de su bolsillo, resolviéndolo una y otra vez sin dirigirle la mirada, enfocando toda su atención en aquella lejana metrópoli. Quizás, algún día, sería capaz de diseccionarla. Solo entonces sería reconocido como lo que es. ¿Un tramposo? ¿Un idiota? Voces intrusivas perturbaron sus pensamientos, representadas en la forma de algunos de sus compañeros. Para ser exactos, Bobby y sus mascotas, que no sumaban ni un coeficiente intelectual de 2 dígitos entre todos ellos. Aquí estaban, rodeándolo y tildándolo de ser un mentiroso. Lo habían visto todo durante el concurso. Había hecho trampas. Algunas de sus respuestas estaban escritas en su mano. ¿En su mano? Absurdo, inconcebible, grotesco. Se habría esforzado en probar su inocencia de no ser porque no valía la pena, pues eran incapaces de comprender su fluido dialecto. Aún así, lo intentó. La necesidad de recurrir a chuletas era fraudulenta para su persona, pues aquel test de inteligencia no requería de esfuerzo. Es más, resolver aquel rompecabezas que tenía entre sus manos resultaba mucho más entretenido y complicado que aquel juego de parvularios que organizaron en clase, el cual no estaba a la altura de su magnífico coeficiente intelectual, el más alto de todo el orfanato, además. Sí, ya lo sabían. Sí, no entendieron nada de lo que dijo, pero el premio debía ser para ellos. La colección de libros de Dickens, o como se llame. Les habría venido de chiripa para una travesura navideña, pero ahora habían perdido la oportunidad por su culpa, y lo pagaría caro. Ante aquella amenaza, el chaval se limitó a resolver el rompecabezas de madera otra vez, remarcando que retomaría la conversación cuando aquellos chimpancés lograsen dialogar como personas normales. Quizás su peor error fue subestimar los actos barbáricos de un bruto sin cerebro. Quizás su peor fallo fue hacer gala de aquel juguete casero ante esos animales. Los abusones no dudaron en explotar su fortaleza en su contra, arrebatándosela con violencia y pasándosela entre ellos con mofa, pateándole el trasero cada vez que trataba de recuperarla con sus pequeñas manos. Creyeron que, si la tiraban fuera del puente, su víctima rompería a llorar, tal y como deseaban. Pero, en su lugar, saltó y trató de cogerla al vuelo, ignorante de lo que le esperaba más abajo. Lo que siguió después fue un sonido que los acosaría el resto de sus vidas. No fue solo un crack o un prof, como en las películas o dibujos que habían visto. No, aquel sonido se asemejó más al sonido que hace un huevo al romperse. No hubo gritos, ni lloriqueos, ni nada de nada más allá de eso. Solo el sonido de sus pisadas conduciéndolos al borde del puente, obligándoles a observar el fruto de su trabajo. A unos 2 pisos de distancia se encontraba el cuerpo inerte del Acertijo, inmóvil. Sus brazos y piernas estaban bien. De hecho, todo su cuerpo parecía estarlo.
a excepción de su cabeza. El pobre había recuperado su juguete, sí, pero fue incapaz de maniobrar su trayectoria fatal con precisión, impactando de cabeza contra las rocas y maleza que lo esperaban, las cuales empezaron a salpicarse con un líquido rojizo, rosáceo y blanco, muy poco a poco. De vez en cuando, el niño se retorcía con algún pequeño espasmo, pero sus ojos iban mucho más allá de eso. Giraban como pratos, perdidos en su propio mundo, en sus propios problemas. De repente, el movimiento cesó. El crío se levantó como si nada hubiera pasado. Todo a su alrededor había empezado a perder su color, oscureciéndose poco a poco. Se llevó una de sus manos tras su cabeza, y lo único que sacó de su interior fue un trozo de papel. En él había un acertijo, pero no era un acertijo. Solo era una serie de letras desordenadas y caóticas. Aún así, el chiquillo respondió con una palabra igual de sonada. Repitió el movimiento, y con este vino otra respuesta descabellada, y luego otra, y otra, hasta que empezó a notar un patrón. Ciertas letras se repetían, y empezaron a formar una sola palabra, poco a poco. Batman. Nada más pronunciar ese nombre, el acertijo, ya de vuelta a su estado adulto, se dio la vuelta. Había escuchado algo. ¿Una risa? No, era un aleteo. No, eran ambas cosas, aproximándose, frotando hacia él como un fantasma. La horrible figura de un grotesco murciélago humano, oculto entre la oscuridad, amenazando con atraparlo, con devorarlo. Pero no lo conseguiría. El acertijo era más rápido. Trató de correr, aunque el peso de sus piernas le hacía parecer que estaba flotando con pésima lentitud. Ojalá solo fuera eso. La razón por la que se notaba así era porque, al parecer, su cuerpo se estaba convirtiendo en trozos de papel. Miles y miles de recortes de libreta, cada uno con un acertijo en específico. Quiso utilizar su bastón para disparar a la criatura, pero este también se había transformado. Poco a poco, y pese a sus desesperados intentos, lo único que quedó de ese hombre fue su cabeza amputada, rodante en el suelo, rodeada de acertijos. Creyó que estos lo salvarían del gran murciélago negro y malo. Creyó que estaría a salvo en los confines de su santuario. En cambio, lo último que vio antes de despertar fue como esa sombra fantasmal se abalanzaba sobre él, sosteniéndolo entre sus garras y a punto de devorarlo y consumirlo. Y eso hizo. De un bocado, le rebanó el cuero cabelludo y de su interior extrajo una pequeña llave dorada, la llave de la ciudad. Ahora, Gotham era suya. Bárbara despertó entre gritos, tratando de protegerse la cara con sus manos. Lo único que trató de atacarla fue Bruce, quien la había estado cuidando desde hace un rato. La chica siguió un poco sobresaltada al percatarse de que los gritos continuaban su curso. La chica siguió un poco sobresaltada al percatarse de que los gritos continuaban su curso, aun y cuando los dos estaban callados. Comprensivo, Bruce aclaró que aquellos potentes lamentos pertenecían a otro hombre, con pesadillas y problemas distintos a los de ella. No era la primera vez. Ya los había escuchado varias veces, durante horas, repitiéndose sin parar. Quizás se han quedado sin anestesia, opinó el millonario. O quizás pertenecen a los gritos del familiar de alguno de los damnificados, agregó la muchacha. ¿Dónde estaba papá?, preguntó. Abajo,
descansando en su coche patrulla. Necesitaba un poco de aire fresco, pero, conociéndolo, seguramente estaba fumando. Trató de ir a buscarlo, pero Bárbara le insistió con que se quedase. No quiere estar sola, no después de lo que acababa de soñar. Era sobre Harvey. Él trataba de... Era como... ¿Era tan real? Todavía no había noticias sobre él, ¿o sí? El silencio que obtuvo fue respuesta más que suficiente, interrumpido por los latidos de su corazón, cada vez más altos. Con un rápido movimiento, empezó a arrancarse todos los trastos que la mantenían anclada a la cama. Pese a la insistencia de Bruce, ésta trató de ponerse en pie. Harvey todavía estaba allí, en su mansión, y ella iría a buscarlo, con su ayuda o sin ella. Eso es lo que habría dicho, de no ser porque se vio precipitándose al suelo a la mitad de su oración. De no ser por Bruce, habría chocado de cara contra la fría cerámica de la habitación. Fue entonces cuando lo notó. Sus piernas, escayoradas, no se movían. ¿Por qué no se movían? Estaban bien durante la fiesta, cuando rescató a Harvey del primer misil. Y entonces ambos cayeron. Y cuando volvió en sí, estaba atrapada bajo los cimientos de la mansión. Todo volvía a su cabeza por momentos, como baldes de agua fría que congelaban su sangre por cada segundo que pasaba. ¿Cuán grave era su situación? Bruce trató de esquivar la pregunta, pero fue en vano. ¿Cuándo volvería a caminar? El tiempo se congeló, y fue entonces cuando el mundo de ambos cayó sobre sus cabezas. Ninguno dijo palabra alguna, pues sus miradas lo decían todo. Frívolas, funestas, repletas de culpa e impotencia. En una situación así, Bárbara creyó que lloraría, pero no tenía fuerzas ni para eso. Desde un punto de vista enfermizo, creía que aquello era muy justo. Después de todo, Harvey había muerto por su culpa. Es decir, él y toda esa gente, y esos payasos, y la mansión. Todo ocurrió porque decidió cantarle sus verdades a un muñeco de madera. Si no lo hubiera hecho, Harvey no la habría defendido y nada de esto habría pasado. Bruce no estaba dispuesto a permitir que Bárbara cayese a ese nivel, apelando a su sentido común, a una racha de mala suerte, a cualquier cosa. En cambio, ella lo atacó con una pregunta extraña. ¿Sabe la razón por la que se disfrazó de Batgirl durante la fiesta? ¿Batgirl? ¿A qué venía eso ahora?, pensó el introvertido, entre otras preguntas. Ni siquiera se había percatado de que aquel disfraz que llevaba puesto era un homenaje a Batman. Era, desde luego, un disfraz original, atajó Bruce. Bárbara opinaba lo contrario. Era un disfraz ridículo, pero no le importaba. Le importaba el símbolo de su pecho, lo que representaba, lo que quería ser. ¿Una mujer murciélago?, preguntó Bruce. Un salvavidas, respondió la chica. Qué tontería, ¿no? Ya es policía. ¿Por qué pensaría en ser algo más que eso? Ella, una policía que pasa todo el día encerrada en su despacho, acompañando a otros de un lado a otro, sin hacer nada más que firmar papeleo e interrogar a aquellos que se saltaron un semáforo. Mientras hablaba, una iracunda Bárbara luchaba por contener las lágrimas. ¿Por qué Batman? Él no es un modelo a seguir, confesó Bruce. Para ella, sí lo era. Por eso llevaba su disfraz, porque quería ser el faro de uno de los tantos barcos perdidos que hay en el mar. Y, al final, ¿de qué había servido? Todo ha salido mal, y el único crimen que Harvey cometió para merecer una muerte tan horrible fue defenderla de un criminal y...
Bruce ya había tenido más que suficiente. Callando a la paciente por un segundo, trató de dar un giro a la conversación. Puede que la situación fuese muy grave para ellos, pero ninguno de los dos había hecho nada malo, ni Harvey ni Bárbara. Lucharon por lo que ellos consideraban correcto y justo, y jamás hay que sentir vergüenza por una causa justa. Había algo en aquellas palabras que consiguió penetrar la pequeña coraza de Bárbara Gordon, obligándola a desviar la mirada, luchando por mantener su férrea compostura, tratando de justificar lo que había ocurrido de cualquier forma, por más absurda que fuese. Quizás el pensar esto último fue lo que la hizo emocionarse por fin, pues aquella clase de reacción ya la vio en otra parte. En papá. Más de una vez, confesó. Y lo odiaba. Lo comprendía, pero no quería limitarse a solo encajar los golpes y aceptar la derrota porque sí. No había sido criada para crecer de esa forma, pero puede suponerse que en eso consiste la vida de un adulto. En encajar golpes hasta que no puedes más, concluyó Bárbara. Pero no tiene por qué, expandió Bruce. Él tiene experiencia con ese tema. No lo dice solo por lo ocurrido con sus padres, sino tomando a Harvey en cuenta. Todo aquello, aquella charla, le hicieron que recordase cómo conoció a Harvey hace mucho, mucho tiempo. Fue poco después de la muerte de sus padres. Estaba en el recreo de su colegio, solo. Lo odiaba. No quería involucrarse con nadie, y tampoco quería que lo distrajeran. No paraba de pensar en algo en particular. ¿De veras bromeó Bárbara? Algo así. Sus pensamientos salieron despedidos de su cabeza por culpa de un pelotazo. Recordaba cómo Tommy y sus amigos se le acercaron. No era la primera vez que lo molestaban, pero aquella vez fue diferente. Antes podía vislumbrar en otros unas emociones muy específicas: asombro, incredulidad, envidia. Pero aquel día Tommy presionó otra clase de tecla. Apelaba a una victoria que no era suya, burlándose de muchas cosas a través de la ironía o el sarcasmo. La muerte de sus padres, su nuevo estatus como huérfano, el tener que convivir con un mayordomo desfasado, etc. Aquello atrajo muchas miradas y carcajadas, las cuales llamaron la atención de alguien en particular, quizás el único chico del patio que no se estaba riendo de todo aquello. Era Harvey, el delegado de la clase, un compañero ejemplar. Nunca faltaba a clase y siempre sacaba las mejores notas. Más allá de eso, rara vez lo había visto socializar con nadie. Es más, juraría que esa fue la primera vez que Harvey se inmiscuyó en algo más allá de los exámenes. Como delegado, trataba de mantener una reputación y ordenó que cesase aquel ataque. Y no se le daba nada mal. Ya desde entonces hacía gala de la labia y personalidad que lo ayudó a convertirse en fiscal. O quizás era algo más. Era la forma de hablar de Harvey. Por fuera, sus palabras parecían mecánicas, simples, previsibles. Pero había algo más en ellas. Su forma de moverse y analizar la situación era similar a las del lobo que estudia su presa antes de devorarla, como si tuviese dos desenlaces ya planeados para su intervención. Al principio, parecía que su primera estrategia había funcionado. El grupo empezó a disolverse y todos volvieron a lo suyo. Pero Tommy era muy orgulloso. Siempre quería tener la última palabra y decidió dedicársela a Alfred. Ya no recuerda muy bien lo que le dijo, pero sí recuerda haberse abalanzado sobre él, ver cómo ambos caían al suelo y cómo Tommy trataba de proteger su rostro con sus puños.
incapaz de controlar la cólera que se desataba ante sus ojos. No fue su estrategia más brillante, porque no tardó en verse superado en número. Patadas y puñetazos cayeron sobre él desde todas las direcciones, feroces como flechas y dolorosas como un disparo. Recuerda ver cómo una mitad protegía a Tommy y la otra se quedaba mirando el espectáculo. Dos bandos y ninguno le favorecía. Fue entonces cuando lo vio. Un zapato voló directo hacia la cara de uno de sus compañeros. Poco después, otro zapato cayó sobre otro de sus atacantes, pero eso no frenó la paliza. Lo que sí empezó a disolverla fueron los golpes de un cinturón, los cuales separaron las turbulentas aguas, revelando a un Harvey Dent desatado. En una mano, la correa que mantenía unida su pantalón. En la otra, una especie de boomerang improvisado, balanceado de un lado al otro gracias a sus cordones. Rodeados, tenían las de perder. Eran 2 contra 10, quizá más, sin contar a los profesores. Parecía justo. La batalla fue encarnizada. Mucha sangre fue derramada aquella mañana, y los dientes decoraban el patio de la escuela como piezas de puzzle desordenadas. Fueron castigados, por supuesto. Tuvieron que vérselas con el director, y fue mientras lo esperaban que surgió la pregunta que carcomía a Bruce desde que había empezado todo eso. ¿Por qué quiso ayudarlo? Lo ocurrido con sus padres fue noticia nacional. Todos en Gotham sabían lo que había pasado, y eso no excluía al colegio y sus habitantes, alumnos y profesorado por igual. Harvey quería presentarle sus condolencias desde hace rato, pero no sabía cómo hacerlo. A decir verdad, sentía envidia de él. Siempre que se marchaban del colegio, veía cómo sus padres lo sacaban de allí en su propio carruaje, como si fuera un príncipe. No lo dice por el coche o por el mayordomo privado. Era por el trato que recibía. Nunca hubiera imaginado que uno de sus compañeros podía recibir esa clase de... Y con su estatus, no sabía si era buena idea ofrecerle su amistad, por miedo a ser tomado en cuenta como poca cosa en comparación. Eso, por un lado. Luego estaba lo que hizo Tommy. Lo que dijo estaba mal, y diga lo que diga el director, lo que hizo Bruce estuvo bien. Hizo lo correcto, aunque ahora Bruce sienta algo de vergüenza por una posible reprimienda, tanto en ese despacho como en casa. Pero no debería sentirse así. Jamás hay que sentirse avergonzado de formar parte de una causa justa, dijo. Tommy insultó a sus padres, que en paz descansen. Eso era inadmisible y recibió su merecido. Fin del asunto. Si bien aquello se zanjó allí, esa conversación marcó el inicio de su amistad. Durante unos instantes, aquella historia había subido los ánimos de Bárbara, aunque solo fuera un poco. Jamás hay que sentir vergüenza por una causa justa, dijo. Así que fue Harvey quien le enseñó eso a Bruce, lo que explica muchas cosas sobre ambos, sobre los tres. En una época donde todo el mundo está siendo manipulado o atemorizado, Harvey y Bárbara han sido, quizás, de los pocos en plantar cara, y deberían sentirse orgullosos de ello, explicó Bruce. ¿Deberían?, dudó Bárbara. Comprendía el mensaje, pero también las consecuencias que vinieron tras de sí. Volvió a hacerse el silencio. Ambos trataban de pensar en una forma de avivar el ambiente, pero no había más que hablar. Gente como Scarface no debería acampar a sus anchas. Eso tenía que acabar, expresó Bruce. Encontrarían a Harvey. Todo saldría bien, pase lo que pase.
Las cosas estaban lejos de estar bien para Leslie Tompkins. Mientras Bruce y Bárbara conciliaban la cruda situación que se les venía encima, la afable enfermera se vio obligada a volver a su casa. Sus manos ya no eran tan efectivas como antaño, y la tensión digerida en tan pocas horas le había pasado factura. Los chicos estarían bien, podían manejar la situación, o eso dicen ellos. Por ahora, lo que ella necesita era descansar, y eso trataba de hacer, conduciendo de vuelta a su casa, ubicada en el corazón de Burnside. Habría llegado en 20 minutos, como suele ser siempre que viaja de distrito a distrito, de no ser porque se vio obligada a frenar y estacionarse en una esquina de la carretera. Su salud física estaba bien, o eso cree. La raíz del problema se originó a través de la radio de su vehículo, que transmitía otro boletín de noticias de Action News, o mejor dicho, otra noticia exclusiva de la cadena. Resulta que, gracias a una fuente anónima, nuevas revelaciones sobre el pasado de Harvey Dent habían salido a la luz. El anónimo no quiso revelar su identidad, pero les entregó una serie de fotocopias que parecen pertenecer a un expediente médico, enfocado en la figura del fiscal del distrito, revelando toda clase de cosas. Entre los papeles se encuentra información inédita de un accidente automovilístico que involucró a Christopher Dent, su padre biológico, el cual acabó con su vida. Los papeles insinúan la posibilidad cada vez más certera de que, en realidad, fuera el mismo Harvey Dent quien asesinó a su padre, según confesiones psicológicas personales del propio paciente, analizado y estudiado en su etapa adolescente por la doctora Leslie Tompkins, una contribuyente habitual del Hospital Mercy. Según los archivos que ahora poseen, dicho suceso fue encubierto tanto por ella como por el por entonces teniente de policía James Gordon, quien Leslie tuvo que apagar la radio y recostarse sobre el volante. Quien quiera que lo haya atacado aquella noche no solo quería acabar con su vida, sino que también buscaba destruir su pasado y su futuro. Pero si es Gotham, una enfermedad corrosiva que aniquila a todas sus víctimas tarde o temprano, aunque el sistema inmunológico de éstas sea casi perfecto. Derramó unas lágrimas en honor de Harvey, pero una vez abierto el grifo, ya no pudo cerrarlo de camino a casa. No podía parar de pensar en ese pobre hombre, en su agónico desenlace. Quizás si le hubiera contado la verdad sobre Bruce, las cosas habrían sido distintas. Sí, la relación entre ellos se habría visto perjudicada, pero por lo menos seguiría vivo. Y como Batman, ambos podrían haber formado una alianza única y certera para solucionar sus problemas actuales. Y entonces, tal vez, Harvey y Bárbara podrían haberse casado. Aquel pensamiento la atormentaría el resto de su vida. Es posible que, en algún momento de aquella desdichada noche, Harvey tuviera la oportunidad de proponérsele. Prefirió no pensar mucho en ello. No podía soportarlo. Creyó que, al llegar a casa, el consuelo del sueño la ayudaría a recobrar un poco de fuerza, aunque eso significase correr el riesgo de sufrir una horrible pesadilla. Nada en el mundo podría haberla preparado para lo que encontró sentado en su sofá tras abrir la luz de su comedor. Trató de gritar. No pudo.
Creyó que sería fácil. Arthur es un buen chico, amable, inteligente, obediente. Para Burnside, esas palabras no significan nada. Para Partyman, esas llaves pueden abrir muchas cerraduras. Todo era cuestión de perspectiva, solía decir. Alguien de su talento no sería más que un estorbo para sus travesuras habituales, farfullaba su jefe, pero para actividades un poco más estratégicas y sociales, nunca venía mal tener a un zorro astuto en el gallinero de vez en cuando, y Arthur era eso y mucho más. Es el mejor de su clase, en todas y cada una de las materias, pero no deja de ser un crío, sin título, sin trabajo y sin dinero para ayudar a su hermano hospitalizado. Él era el motivador principal que lo impulsó a buscar un puesto dentro de ese circo. Haría cualquier cosa con tal de mantenerlo sano y salvo, aunque no pudiera despertar nunca más. Creyó que sería fácil. Organización, números y estrategias. Pero aún quedaba el ritual de iniciación. Estaba a las afueras del barrio, guiado hasta allí por sus compañeros circenses. Aquella piscina abandonada olía a anarquía, podredumbre y locura, decorada con risotadas estridentes a diestra y siniestra. En medio, una señora con sobrepeso gimoteaba sin cesar, incapaz de mediar palabra. Sabía por qué estaba allí y sabía lo que iba a ocurrirle. Irónicamente, solo Arthur ignoraba el remate del chiste, por lo que Partyman, siempre amable, siempre risueño, se acercó a su nuevo pupilo y le explicó la naturaleza de aquel juego. Era su cumpleaños. Frente a él tenía una piñata repleta de golosinas de todos los sabores. Tiene que abrirla. La tez negra de Arthur se deshizo en cuestión de segundos, digiriendo lo que acababa de escuchar con creciente nerviosismo. ¿Era ese el precio a pagar para convertirse en uno de ellos? ¿A eso se había visto reducido con tal de poder salvar a su hermano? ¿Y si se negaba a obedecer? Pensó en buscar una alternativa. Pensó en alguna posibilidad de alterar el juego a favor de esa pobre mujer, quien quiera que fuese. Pensó en que, quizás, Batman no tardaría en aparecer, como se supone que suele hacer en estos casos según las noticias. Pero lo único que apareció ante sus ojos fue la mirada opresiva y mezquina de Partyman, acompañada de una palanca descolorida y oxidada. La fiesta debe continuar, ordenó el líder. De él depende, ahora, desde dónde quiere hacerlo. Desde lo más alto o desde lo más bajo. ¿Con un derechazo o de un revés? La respuesta tardó una eternidad en aparecer y casi fue opacada por las protestas y lloriqueos de esa mórbida mujer, o los golpes estridentes de esa agrietada palanca, secos y duros en un principio, mojados y brandos tras unos segundos. Arthur, entre lágrimas, trató de ignorar aquellos enfermizos sonidos. Trató de sepultar las visiones de su hermano hospitalizado. Creyó que sería fácil. Que Dios lo ayude. Era demasiado fácil. Lo intentaba, pero lo único que conseguía era toser. Aquella tos seca y ácida le carcomía las entrañas con un intenso dolor agudo y visceral que jamás lo abandonaba. Lo perseguía, fuera donde fuera, aunque no supiera a dónde iba. De hecho, ni siquiera sabía dónde estaba. Todo era tan borroso,
Quiso abrir los ojos, pero su vista estaba nublada. Tenía que abrirlos pronto, porque una voz se lo estaba ordenando. La escalofriante y dominante voz de su padre. Harvey Dent se vio a sí mismo cojeando por un descampado, lejos de la civilización. Oculto entre la maleza y los árboles, el fiscal trató de averiguar dónde se encontraba, pero no podía hacerlo. De hecho, no podía parar de caminar. Veía su abrasado disfraz, pero aquel caminar, aquellos movimientos cojos, es como si fuera prisionero de su propio cuerpo. ¿A dónde estaba yendo? A casa. ¿Quién lo había salvado? Él. ¿Quién había dicho eso? Fue papá, ¿o no? Podía sentirlo a su lado, aunque no hubiera nadie. Esa vez, su voz era alta y clara. Esperó verlo entre los matorrales, pero no estaba por ningún sitio. ¿A dónde iban? ¿A dónde lo estaba llevando? Según él, iban a ver a un viejo conocido. Hasta entonces, Harvey tenía que seguir durmiendo. Menuda estupidez, pensó. Si cayese dormido allí mismo, dejaría de caminar. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, su panorama cambió. Si en un segundo estaba en aquel bosque, al siguiente se vio en la entrada de Burnside. Tras unos cuantos parpadeos, se detuvo fuera de una pequeña casa de madera, muy humilde, pero igual de corrompida que todo lo que la rodeaba en ese barrio. No tardó en verse entrar dentro del precinto, de alguna forma. Tembló al pensar cómo lo consiguió. ¿Y si alguien más le había visto? ¿Dónde estaba Bárbara? ¿Y Bruce? ¿Qué demonios estaba pasando? Escuchó el cerrojo de una puerta. Estaba sentado en un sofá. Ya podía moverse, o eso parecía. Aquella primera impresión le imposibilitó esconderse, topándose cara a cara con Leslie Tompkins cuando ésta abrió la luz. Trató de gritar. No pudo. Empezó a tambalearse, sujetándose contra la mesa para no caer al suelo. Harvey se le acercó y trató de ayudarla a recomponerse. Por un instante pensó que no lo había reconocido, pero lo peor es que sí lo hizo. Es solo que ambos tenían mucho que procesar en aquel sitio y no sabían muy bien cómo proceder o qué decir. ¿Estaban muertos? Leslie, desde luego que no. Y Harvey, él no estaba seguro. ¿Dónde está?, preguntó. Mandó a callar a su padre por unos segundos. Quiso preguntarle más cosas a Leslie, pero no podía. Estaba tartamudeando. Fue entonces cuando se tocó la cara y notó algo. Una mitad estaba bien. Alguna que otra herida, sí, pero estaba normal. La otra mitad le resultaba desagradable y el más mínimo roce desataba un intenso dolor. Y luego estaba eso otro. Hasta entonces no había caído en la cuenta de ello. Balbuceando palabras inconexas, Harvey rebuscó por toda la sala, buscando algo, quitando varios objetos de su camino. Leslie no era tonta. Sabía que estaba sufriendo una crisis nerviosa importante, pero también sabía lo que estaba buscando. No tardó en entregárselo. Con su mano derecha, Harvey se llevó un pequeño espejo ante su rostro y fue entonces cuando todo cobró sentido frente a él, para bien y para mal. Su cara, o lo que quedaba de ella, se había convertido en un grotesco poema. Su ojo izquierdo había desaparecido, reemplazado por un oscuro vacío, sanguinolento y podrido, que daba paso a una masa rota y carbonizada de sucio pus y venas palpitantes,
a medio color entre el rojo y el negro. Ojalá eso hubiera sido todo. Aquel verso facial se extendía hacia una mitad de su cuero cabelludo, extinguido por aquellas llamas mortales, dejando tras de sí unos pocos jirones de pelo. Y luego estaban sus labios, cuyo borde izquierdo formaba una sonrisa que no era suya. Aquella pálida mejilla se ensanchaba de forma vomitiva, imitando una burda parodia de sonrisa que jamás le abandonaba, obligándole a mostrar sus resquebrajados dientes y alterando el color de sus labios a un rojo sangre. Ante aquel espejo, dos seres vivos luchaban para coexistir. En una esquina, Harvey, y en la otra, eso, contemplándose entre sí por lo que pareció una eternidad. Cuando el espejo cayó, también lo hicieron sus lágrimas, agrietándose. Observó sus manos, una negra y la otra blanca, infectada, rodeada de huesos y carne. Una temblaba y la otra no. ¿Qué clase de broma era esta? ¿En qué lo habían convertido? Harvey fue incapaz de contener su pavor, entregándose a una hora de sollozos incontrolables, los cuales contagiaron y abrumaron a esa pobre anciana con una violenta sacudida. Quería acercarse a él, quería reconfortarlo, aunque supiera que no podía hacer nada, pero el hombre habló y... El llanto había dado paso a otra voz. En realidad, seguía siendo la voz de Harvey, pero con un tono y pronunciación totalmente distintos. Con aquel cambio, también vino otro en su expresión, mucho más dominante e irascible, exigiendo el paradero de algo. Ella no sabía a qué se refería, pero tampoco detuvo a Harvey cuando éste se levantó y revolvió toda la casa, sumergido en su propia cruzada personal. Lo único que pudo hacer fue abalanzarse contra un rincón y protegerse a sí misma de su furia, viendo cómo aquella pobre alma destrozaba su casa como un temible huracán, gritando y preguntando sin parar dónde estaba su dólar de plata. La tormenta se prolongó durante horas, relajándose una vez se hizo presente el amanecer. La casa, ahora en ruinas, albergaba la presencia de dos almas atormentadas. La primera observaba con cautela a la segunda desde la cocina, mientras que esta última yacía tendida sobre la sala de estar, sentada como un crío. Su postura animalesca y desalmada contrastaba con sus auténticas acciones, mucho más milimétricas y organizadas. Había dado con un dólar de plata. No era el mismo que papá le había regalado, pero serviría. Lo barato salía caro, ¿no es así? No necesitaba recordatorios innecesarios, necesitaba silencio. Arreglar esa moneda con aquel cuchillo no era cosa fácil, pero papá sabía que no estaba pensando en su moneda. ¿En qué pensaba? ¿En su noviecita? ¿Sobre cómo su mejor amigo lo había abandonado como un perro? Tonterías. Bruce hizo lo correcto al prescindir de él. Bárbara era la prioridad. Pero, ¿qué será de él ahora? ¿Puede Harvey Dent creer en sí mismo y su futuro? ¿Acaso queda algo en lo que creer? Se hizo el silencio, interrumpido de vez en cuando por murmullos, unos más violentos y otros más tímidos. No pasó mucho tiempo hasta que Leslie decidió interferir. Su corazón le decía que su protegido estaba pasando por una crisis psicológica muy difícil y que necesitaba todo el apoyo que podía ofrecerle. Pero el sudor frío de su frente le señalaba que estaba lidiando con un caso de personalidad múltiple, con posibles rastros de esquizofrenia y o paranoia. No sabía muy bien qué preguntar,
así que optó por la única alternativa lógica. ¿Con quién estaba hablando ahora mismo? Distraído, Harvey asimiló la naturaleza de aquella pregunta. Era algo nuevo y bizarro a lo que acostumbrarse, pero ya no dependía de él el rechazar o aceptar su estado actual. Era cosa de la moneda. De un volado, dejó al azar la naturaleza de su propuesta y, con un gesto, atrapó el dólar en pleno aire. Leslie no podía ver el resultado desde su posición, protegida por sus muebles rotos, aunque ver el rostro de Harvey, o lo que quedaba de él, ayudó a tranquilizarla lo suficiente. Él estaba al mando, pronunció. Entre tartamudeos, pidió disculpas por todo el caos que había generado. Su arrepentida expresión se arrastró hacia el estropicio, tratando de ordenar el desastre mientras explicaba sus sensaciones. El cómo no había sido capaz de pensar correctamente sin ayuda de su moneda, la cual le había sido robada por aquel criminal en la mansión. ¿Criminal? Puede, pero no dejaba de ser un chaval. Otro residente de Burnside que sucumbió a las llamas criminales que habían consumido todo el barrio. ¿Qué trataba de insinuar con eso?, interrumpió Leslie. ¿Que era culpa suya? Él no tenía culpa de nada. Su trabajo como fiscal era complicado, sí, pero siempre se ha esforzado en ayudar a todos de la mejor manera posible. No puede estar en todas partes, así como no puede salvar a todo el mundo. La moneda bailó en el aire una vez más, y sin previo aviso, una gárgara grave y peligrosa silenció a la anciana con impaciencia, pasando a un lado de ella, dirigiéndose hacia una de las persianas del salón. En el exterior, un mundo de decadencia y pobreza se expandía ante ellos. Todos esos desgraciados eran la consecuencia de sus decisiones, gruñó el demente. Un atajo de desechos y parias que se arrastraban de un lado a otro como gusanos, sin dirección ni propósito, a excepción de sobrevivir o expandir el incendio año tras año, día tras día. Pero Harvey, o Chris, su padre, solo estaba viendo una posición del problema, interfirió la terapeuta. Gotham no era solo un puñado de calles. Consistía de muchos más servicios y sistemas, de mucha otra gente en igual o peor estado. Lo que trata de decir es que cada uno puede decidir cómo enfocar el rumbo de su vida. De la misma forma que él decidió enfocar su futuro en la justicia, un camino noble, otros decidieron abrirse paso en la vida a través del crimen, un camino innoble. Nadie puede controlar ambos o saltar de un lado al otro sin esperar consecuencias de ningún tipo. Es una lucha imposible e insensata que solo conducirá a un lamentable desenlace. La moneda volvió a volar. Esa vez, Harvey tomó el volante una vez más. Estaba de acuerdo con sus palabras. Hasta entonces, su vida había consistido en una lucha imposible e insensata, enfocada hacia un puñado de hierbajos desagradables, en vez de enfocarse en la raíz del problema y extirparla de inmediato. ¿Burnside? ¿La raíz de todos los males de Gotham? Claro que no. Ningún jardín consiste de una sola planta, pero por algún sitio tienen que empezar. ¿Y qué mejor lugar que su vieja casa?, aventuró. El hombre que no puede ordenar su vida y sus problemas deja de ser un hombre. Aunque ahora tenía que pensar por dos cabezas en vez de una. ¿En qué pensaba en realidad? Lo cierto es que Harvey ya no estaba tan seguro. A veces escuchaba una cosa y a veces otra distinta. Puede escuchar las risas de su padre, aun y cuando habla con ella. Lo acusan de ser un debilucho, de ser un cobarde. Él sabe que no es ninguna de las dos, y aún así... Harvey se llevó las manos a la cara.
Sus intenciones cobraban algo de sentido, pero estaba claro que aquella persona, o parte de ella, quería encontrar una tercera opción en aquella encrucijada. Tal vez, si Leslie elegía sus palabras con cuidado, podía hacerse posible. Sujetando su mano con cuidado, con ternura, la sanadora trató de sanar aquella gigantesca cicatriz que no paraba de abrirse sin parar. Clamó que sus intenciones, si bien suenan nobles, solo provocarían más destrucción. Existen muchas mejores formas de proteger, cuidar y limpiar de una ciudad. Sí, lo que ocurrió aquella noche fue terrible, y es posible que nada vuelva a ser lo mismo para él, pero ¿qué es la vida sino la constante perseverancia del cuerpo humano por levantarse una y otra vez? Todos sus logros, sus conquistas, sus esfuerzos, ¿lo tiraría todo al retrete por un solo contratiempo? ¿Contratiempo? No había nada de contraproductivo en su situación, contrario Dent. Nada que salvar. A estas alturas, Gotham debe darle por muerto. Aun si no fuera así, Scarface o sus payasos se asegurarían de rematarlo como un perro. Sí, podría ir a casa de Bárbara y decirle: «Oye, soy Harvey, estoy un poco chamuscado, pero sobreviviré». «¿De qué serviría?», preguntó. ¿Acaso no comprende que, mientras Scarface escaree y siga al mando de todo, Bárbara estará en peligro? Eso sin tener en cuenta a Bruce o a ella misma. No, no. Por el bien de todos, Harvey Dent debe permanecer muerto. Mientras hablaba, Harvey examinaba las fotografías del hogar. La mayoría habían sido siniestradas gracias a su brusca búsqueda, pero algún que otro retrato sobrevivió a la matanza. Entre ellos destacaba un enmarco de su anuncio oficial como fiscal del distrito, hace años. La miró con rabia y ternura, con impotencia y admiración, hasta que no pudo seguir más y dejó caer el retrato en un pequeño cubo de basura. «Supongamos que tiene razón», aventuró Leslie. «Si Harvey debe permanecer muerto, ¿quién tomará las riendas de su vida?». Harvey trató de lanzar la moneda una vez más, pero Leslie se lo impidió. Sabía exactamente hacia dónde quería ir o a quién quería señalar como cabeza de turco. ¿No se daba cuenta de la ironía de la situación? Quería echar a perder su vida a favor de una nueva, convirtiéndose en otra bestia gótica más. La misma clase de criatura urbana que criticó en el pasado una y mil veces. Hubo un forcejeo físico y mental. Ninguno quería hacer daño al otro, pero había mucho en riesgo para ambos y ningún bando quería ceder. Pese a todo, la ira contenida del fiscal era mucho más poderosa, inestable y letal. ¿Cómo se atreve a compararlos con Batman? Ellos no buscan convertirse en un nuevo justiciero o vigilante. Ellos serían la ley. Ellos serían la justicia. Jueces, jurados y verdugos comprimidos en un solo ser. Imparciales, justos. Todo criminal en Burnside recibiría el mismo tratamiento que el suyo. El borado de una moneda, el sorteo del azar. Y serían aquellas justas manos las que apagarían ese incendio urbano que conocen como distrito, para impedir que otra pobre alma acabe calcinada como ellos. Y si para equilibrar su justa balanza tiene que finiquitar a un titiritero corrupto, unos payasos asesinos o el cobarde que lo dejó tirado a su suerte, pues que así sea. Solo son pequeños precios a pagar para ganar aquella guerra que estaba por caer sobre sus cabezas. Cuanto más vociferaba, alterando entre una voz y la otra, más presionaba su mano contra el pulso de aquella anciana, retorciendo su muñeca con cada vez más fuerza.
Los grotescos comentarios de aquel lunático desencajaban la mandíbula de la pobre mujer, que se vio obligada a recurrir a un último as bajo la manga. ¿Qué piensa decirles a Bruce y Bárbara cuando sepan lo que está a punto de hacer? ¿Quién dijo algo de decirles nada?, preguntó Dent. De un empujón, aquella parodia de Harvey arrojó a la anciana al suelo, golpeándola contra una repisa y provocando que de su frente empezase a chorrear un poco de sangre. El hombre, iracundo, gritó contra una fuerza invisible, exigiéndole que la dejase en paz, que ya había sufrido suficiente. Pero no dependía de uno o el otro decidir qué hacer con ella. Era cosa de la moneda. Durante un instante, sus ojos se cruzaron, confundidos, atemorizados el uno del otro. Si quería ser justo e imparcial, tiene que demostrarlo, urgió en voz alta. Por Bárbara, por él, por papá. Pero no podía hacerlo. Ella era una molestia. Hablaría con Bárbara y se lo contaría todo. No podían dejarla ir, o la auténtica justicia peligraría. Estaba loco. No permitiría que papá lastimase a una persona inocente. Pero él no tenía el arma. Harvey la tenía. Sin darse cuenta, notó que su mano buena tenía un cuchillo. ¿Cuándo lo había cogido? No podía pensarlo. Tenía que lanzar la moneda. Dudó, tembló, resistió, pero tras una eternidad la lanzó. Pensó en cogerla, pero luchando consigo mismo, apartó la mano y dejó que impactase contra el suelo. La moneda rebotó y rodó hacia Leslie, la cual aprovechó para cubrirla torpemente, desatando la cólera del frenético individuo. ¿Qué había salido? ¿Cara o cruz? Necesitaba saberlo. Tenía que decírselo. Sin su moneda no podría decidir nada. Con lágrimas en los ojos, la doctora analizó el resultado entre sus manos. Harvey no podía verlo. Lo único que vio fue una mirada decepcionada que le congeló la sangre. ¿Acaso importaba su humilde opinión en todo esto?, tartamudeó la venerable mujer. Con cautela, con suavidad, Harvey abrió el puño de la mujer. Había salido la cara buena. Pero, ¿era ese el resultado original? Expulsó la pregunta de su mente con una sacudida. Él siempre tendría en cuenta a Leslie. Para todo. Quizás papá lo sabía. Quizás fue por eso que eligió venir aquí en vez de irse bajo un puente, dijo. Aquel silencio incómodo finalizó la tensa conversación entre paciente y terapeuta. Nadie perdió la vida, pero Harvey perdió algo igual de importante. Con un brusco movimiento, el espectro de Harvey abandonó la cocina, de camino al baño. Tenía que curar a Leslie. Ya cuando ella estuviera bien, se preocuparía en arreglarse un poco la cara, aunque necesitaría algo de ayuda. Quiso saber, aunque ya lo supiera, si Leslie le ofrecería una mano, por los viejos tiempos. En cambio, lo único que recibió fueron sollozos, los cuales no tardaron en contagiarlo. Quizás fue por eso por lo que decidió darle la espalda rápidamente, no sin antes escuchar una última protesta por su parte, las súplicas de una moribunda, abrazando un retrato roto, pidiendo clemencia por ella y por él, y que cesase su locura antes de que fuera demasiado tarde, ahora que aún estaba a tiempo, por el bien de sus almas. Encerrado en el servicio y frente al espejo,
Dent buscaba utensilios médicos de todo tipo, ignorando sus propias lágrimas y las de Leslie mientras hablaba consigo mismo sobre cuál sería el mejor medicamento, el mejor vendaje, etc. Pero allí estaba, huyendo, igual que como huyó de Burnside cuando tuvo una oportunidad. La voz burlona y seca de papá trataba de presionarlo. Sabía que, después de todos estos años, su venganza había concluido. ¿Cómo lo despreciaba? Ojalá volviera a morirse. Ojalá pudiera. De un puñetazo rompió el espejo. Unos cuantos trozos se clavaron en su mano mala, mientras que otra mitad del espejo siguió frente a él, algo resquebrajada, pero ilesa. Aquella bizarra visión le parecía fascinante. Era como si hubiera sufrido una especie de epifanía. ¿Harvey? ¿Papá? Comprendió que ninguno de los dos estaba allí. Lo único que quedaba de esos humeantes cadáveres era una burda imitación. Dos vidas coexistiendo en un solo cuerpo. Dos caras. Qué trágica ironía. Qué poética justicia. Esbozando una mueca entre sonrisa y repulsión, Dos Caras se ve obligado a depender una vez más de su moneda, pensando si Cara debería descansar o Cruz debería trabajar. Fuera cual fuera el resultado, sería medio irrelevante. Es lo bueno de poder estar muerto, que tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Mientras tanto, al otro lado de la mesa se encontraba Scarface, quien jamás se había sentido tan vivo. ¿Cuánto tiempo llevaba festejando? ¿Toda la noche? Pues no lo parecía. Bajo su punto de vista, las horas parecían minutos, y los invitados, de toda clase y categoría, parecían estar de acuerdo. Desde empresas como Godcorp hasta maleantes como Match Malone, aquí estaban todos, rodeados y apretujados entre sí como larvas, bailando, riendo, chillando, etc. El muñeco ya había desistido de sus placeres carnales desde hacía un rato, cuando la televisión local se hizo presente en su humilde establecimiento. Deseaban entrevistarlo cuanto antes tras lo ocurrido en la mansión Wayne. Algunas fuentes teorizaban y o afirmaban que él era el responsable del ataque, motivado a causa de su breve altercado con Harvey Dent el día anterior. Wesker no sabía muy bien cómo responder a esas preguntas, pues rara vez entablaba una conversación con alguien que no fuera su jefe. Sus espasmos entrecortados fueron interrumpidos por la mano del títere, quien le recordó que era a él a quien estaban entrevistando. Summer Grayson, rodeada de noticias imposibles, estaba cada vez más hastiada de su posición laboral y sus expresiones faciales, ignoradas por todos, lo confirmaban. Puede que, por fuera, Scarface parezca un chico rudo, pero en el fondo es un buen tipo. Le rompe el corazón lo ocurrido con Harv y, por supuesto, niega cualquier implicación suya en el ataque, el cual tiene entendido que fue orquestado por un puñado de murciélagos extremistas. ¿Qué tiene que ver el curo con las pestañas?, preguntó el títere. Sus motivos tendrían para ir a la lujosa choza de Wayne y quemarlo todo. Después de todo, le consta que la señorita Gordon también fue víctima de aquel terrible ataque. ¿Acaso su padre y su pareja no están dando caza al supuesto protector al lado de Gotham? ¿El mismo que sepultó a una inocente princesa a su muerte? Quizás todo ese interrogatorio de pacotilla debería ir dirigido hacia ese horrible monstruo. Pero, ¿él?
no era más que el humilde dueño de un pequeño local. Jamás lastimaría a Bruce Wayne o relativos, y mucho menos por un motivo tan estúpido como una pequeña riña que tuvo el otro día. Sus padres, que en paz descansen, aportaron mucha calidad de vida a esa bendita ciudad, y sería una lástima que su legado se fuera al garete por una hipotética y ya desmentida vendetta personal. ¿Acaso no es lógico? Wesker, como no, daba la razón a su dueño. Pero, entonces, todas las luces desaparecieron, pereciendo junto a cualquier dispositivo eléctrico que hubiera en el salón. Aquel suceso molestó e inquietó a todos los presentes, desatando un breve jolgorio que llegó a su fin cuando, entre ellos, no muy lejos, sonó una voz familiar, sombría, frívola, susurrante. La presencia de Batman no tardó en distinguirse, señalando a todas las damas y caballeros presentes. Habían comido bien. Se alimentaron de la salud de Gotham y de su espíritu. Pero el festín está a punto de terminar. A partir de ahora, nadie estará a salvo. Se hizo el silencio. Nadie se atrevía a mover ni un músculo. La oscuridad no los abandonaba. ¿Batman seguía allí? ¿Estaba allí en primer lugar? ¿Cómo saberlo? Podría estar en cualquier parte, en cualquier rincón, vigilándolos, acechándolos. Scarface no estaba dispuesto a tolerar otro numerito. Armándose con una metralleta oculta bajo su mesa, la marioneta disparó contra las tinieblas, desatando el pánico, jarando el gatillo sin parar. ¿Quería una guerra? ¿Chilló? Pues él le daría una. Todo un festín de muerte y metralla, solo para él. Pero mientras el irascible muñeco disparaba contra la nada, la semilla del terror empezó a propagarse en su interior como un peligroso ejército de termitas. Face to face, my lovely foe, mouth to mouth, raining heavens blows, hand on heart, tic-tac-toe, under the stars, naked as we flow, cheek to cheek, the bittersweet, commit your crime. In your deadly time, it's too divine. I want to bend, I want this place, but something says I must resist. Another life, another time, we're Siamese twins, writhing intertwined.